¿Creen ustedes que una inflación alta afecta en mayor grado a las personas de menos ingresos? La respuesta rápida a esta pregunta es sí. Sin embargo, existen diferentes aspectos más profundos que vale la pena mirar. En primer lugar, tomemos como definición de inflación aquel fenómeno en el cual hay un aumento generalizado de precios en los bienes y servicios en un periodo determinado de tiempo. Teniendo esto en mente, podemos darnos cuenta que si los precios de las cosas aumentan, también aumenta el dinero que invertimos o gastamos en dichas cosas. Por lo tanto, cuando aumenta la inflación, los ingresos que recibimos tienden a rendir menos. Por ejemplo, si tengo un salario de $1.000.000 y antes para comprar el mercado regular de mi hogar destina 600.000 pesos y ahora en vez de esos 600 destino 800 para comprar el mismo mercado, significa que mi salario ha perdido poder adquisitivo, pues ahora destino más dinero para comprar las mismas cosas. En este caso, he pasado a destinar el 60% de mi salario a un 80% de este. El 88% del salario mínimo de Colombia se va en gastos básicos. Ahora bien, año tras año hay un aumento en el salario mínimo precisamente para evitar que el dinero de las personas pierda poder adquisitivo, porque si cada año se perdiera el poder adquisitivo, llegaría un momento en el que no pudiéramos comprar absolutamente nada. ¿Cuál es el problema entonces? El problema es cuando esa previsión del salario mínimo se supera por la inflación. Digamos que en un año hay un incremento en la inflación del 10%. El problema es que hay sectores como los alimentos que se han incrementado un 17%, es decir, mucho más de lo que incrementó el salario mínimo. Esto, por obvias razones, golpea de manera más significativa a las personas de ingresos más bajos. Cuando se eleva la inflación, las personas tendrán que destinar un mayor porcentaje de sus ingresos para la compra de las mismas cosas. Así, a una persona con ingresos altos, la subida de los precios le afectará claramente, pero no tanto como el que gana un salario mínimo o simplemente recibe bajos ingresos, porque en función de los ingresos de ambos, uno tendrá que apartar un intervalo mayor de dinero que el otro para cubrir sus gastos de consumo. Aunque los trabajadores de clase media o baja no suelen tener mucho efectivo ni dinero en el banco y rara vez son acreedores o arrendadores, están entre los perjudicados por la inflación porque sus salarios y sus ingresos como trabajadores independientes se rezagan cuando aumenta la inflación. Por otra parte, hay que considerar que muchas personas no trabajan en la formalidad, es decir, en empresas donde se les pague un salario fijo y demás, sino que tienen un puesto de frutas, empanadas, una tienda, negocios independientes, trabajan por su propia cuenta. Así que este aumento de salario no los cobija. Por ende, estas personas, pese a subir el salario en el país, siguen con sus ingresos independientes. Por esto son los que más sienten el incremento del precio de las cosas. Esto se traduce en un menor consumo y peor calidad de vida para las personas de menos ingresos.